Historia local. Tradición. Fundación de Lezuza. Sobre el origen de Lezuza, como de otras villas y ciudades antiguas, no existen más referencias que las facilitadas por la leyenda, puesto que esta es una parte del pasado difícil de investigar, ya que no existen documentos escritos. Pero lo cierto es que esa leyenda existe y ello es ya una prueba de su antigüedad. Según ella, Lezuza es uno de los pueblos más antiguos de España, ya que su primitivo nombre revela su vinculación con el que fuera un 10º rey de España, a tener en cuenta que los límites políticos actuales de un país nunca responden a los esquemas prehistóricos. Según las leyendas y fábulas más antiguas, los primeros pobladores de la península ibérica vinieron capitaneados por Túbal, hijo de Jafet, nieto de Noé, el cual fue el primer rey de España. El segundo fue Íbero, hijo de Túbal, que fundó y residió con sus súbditos en Granada, por cuya razón el primitivo nombre de esta ciudad fue el de Iberia y sus habitantes, los íberos, y por extensión se aplicó el nombre de Iberia al resto de la península. El tercer rey fue Idúbeda, en cuyo tiempo su población se extendió por la cordillera ibérica, llamada entonces Idúbeda. El cuarto rey fue Brigo, el quinto Tago, el sexto Betis, el séptimo Gerión, también llamado Drabo, por las muchas minas de oro y plata que poseía, el cual edificó 2 castillos que le servían de fortaleza y que llevaban su nombre. Gerundas, uno en Cádiz y otro en Gerona, entrada y salida de la península. Gerión tiranizó a su pueblo y durante su reinado fue invadida España por Osiris, rey de Egipto, que le venció y dio muerte en los campos de Tarifa, cerca de Gibraltar, enterrándole honrosamente, siendo esta la primera batalla de que se tiene noticia y el primer enterramiento de los muertos y de donde arranca dicha costumbre, ya que con anterioridad se dejaba en el campo o se les colgaba de los árboles. Gerión tuvo 3 hijos que pasaron a reinar sucesivamente como 8º, 9º y 10º reyes. El 11º fue Hércules Líbico, hijo de Osiris, rey de Egipto y Libia, posteriormente elevado a la categoría de dios, y de Juno, la egipciana, nombre posiblemente de influencia romana, más conocida por el nombre de Isis. Tras la muerte de su padre, Hércules Líbico, que se hallaba gobernando en la Escitia, llegó a España, donde dio muerte en el lugar que hoy se halla asentada la ciudad de Mérida, a los trageriones, llamados lestrigones o lomninos, por haber nacido del mismo parto, los cuales tenían tiranizado al pueblo. Habiéndose apoderado Hércules Líbico de la península ibérica, se convirtió en su 11º rey, y después de residir en la misma algún tiempo pasó a Italia, donde vivió por espacio de 3 años, dejando al frente de sus destinos, con el título de rey, a uno de sus generales llamado Hispalo. Vuelto a España, se encuentra con que Hispalo había muerto, así como Hispán, que le había sucedido, por lo que se encargó nuevamente de su gobierno, muriendo poco después en Cádiz. Fueron tan grandes sus dotes como gobernante y se hallaba adornado de tan grandes virtudes que sus súbditos, para perpetuar su memoria, levantaron en aquella ciudad un templo donde lo enterraron, y por el resto de la geografía española fundaron diversas ciudades que recordaban su nombre, siendo la más famosa Libisosona, que quiere decir ciudad de Hércules Líbico, donde levantaron un magnífico templo en honor del propio Hércules. De aquí que los romanos le llamaran Libisosa y los árabes Lezuza. En cuanto al tiempo de su fundación, autores antiguos como Veroso y Driedo comentan que podría haberse producido alrededor del año 1700 a.C. Otros estudiosos del tema están de acuerdo en reconocer la antigüedad de dicha villa. Vida y costumbres de los primitivos libisosanos. Teniendo en cuenta que Lezuza en sus albores es un poblado celtíbero, íberos que estuvieron en antigua tierra celta, según Sulten, o mezcla de íberos y de celtas, según la opinión dominante, no es difícil determinar la vida y costumbres de sus primeros pobladores por la suma de relatos de escritores antiguos y hallazgos arqueológicos de su asentamiento.
Avieno, al hablar de la meseta en el siglo VI antes de Jesucristo, dice que estos pueblos llevaban una vida parecida a las fieras, puesto que se encontraban en un estado de cultura menos desarrollado, y Polibio, que conoció directamente a Libisosa, pone de manifiesto su carácter estepario, al igual que Estrabón, que pondera la inhospitalidad de la zona. Sus habitantes se dividían en diferentes clases sociales. La diferenciación está determinada por el estado de libertad o el de servidumbre, por el nacimiento o el linaje, por la edad y la jerarquía. Dibujando su carácter, afirma Posidonio que son crueles con los malhechores y los enemigos, y buenos y humanos con los huéspedes. Todos quieren dar albergue a los forasteros que van a su país y disfrutan por darles hospitalidad. Aquellos a quienes los forasteros siguen son considerados dignos de alabanza y agradables a los dioses. No existe ningún rastro de comercio. Se dedicaban preferentemente al pastoreo y a la caza, muy abundante en aquella época. Hábiles en el arte del alfarero y con una rudimentaria industria textil, la guerra es su principal ocupación. Y fuera de la guerra, y a veces en la misma, la indolencia. La oligoría, que dijera Estrabón. Pero en el transcurso de pocos siglos los lezuceños pasan de la ruda existencia pastoril a una economía de base agraria, estabilizando un embrión de organización municipal, con un centro principal, la que había de ser después, Villa de Lezuza, y unos caseríos esparcidos por su zona, germen de las futuras aldeas. Las tierras se hallaban distribuidas en pocas manos, abundando los latifundios, que eran cultivados por los habitantes libres de los poblados rurales o caseríos. La unidad política típica fue la tribu, siendo conocida ya la clientela militar, por la cual el cliente, generalmente cultivador de su tierra, se colocaba bajo la protección del patrono, obligándose bajo juramento a seguirle en la guerra, proporcionándole el patrono armas, sustento y vestido. Los estratos de su progreso, que significa el pasar del pastoreo y la caza a una economía de base agraria, quedan plasmados en frases más o menos literarias. Así, Avieno como retrato, hacia el 530 a.C., alude a su tosca vida pastoril, y Tito Livio, con referencia al año 218 a.C., dice: «Bastante habéis perseguido rebaños por los montes, sin ver por ello ninguna recompensa a tantos peligros y fatigas». Ahora bien, la agricultura en Lezuza empieza siendo débil, un trigo muy pequeño que parece tremesino y que se guarda en tinajas, lo que determinó el desplazamiento del sector joven y su alistamiento como mercenarios en los ejércitos cartaginés y romano, hijos de una tierra flaca, que aún hoy les fuerza a emigrar por diversos rumbos en busca de trabajo. En los remotos siglos de la conquista romana se vieron impelidos a desplazamientos más o menos remotos, hasta que comenzaron a sufrir la invasión en su propio suelo. Respecto a sus costumbres domésticas, comían carnes variadas y abundantes, y como bebida el vino, solo o con miel, aunque también bebían la caelia en sustitución del vino, que hacían con trigo fermentado. No conocían el aceite y hacían sus comidas con manteca. Cenan sentados en semicírculo, en unos bancos construidos contra la pared, siendo el primer asiento a la edad y al honor, comiendo en rueda. No usaban tenedor, ni otro homenaje de mesa, solo un pequeño cuchillo para cortar los tendones o la parte más dura de la carne, que desgarraban con manos y dientes. En sus hábitos higiénicos queda una singular y hasta cierto punto repugnante noticia. Siendo cuidadosos y limpios en su modo de vida, tienen un hábito repugnante y muy sucio. Se lavan el cuerpo y se frotan los dientes con orines, así creen cuidar su cuerpo. En cuanto al vestido, se cita el sagum, que son unos sayos negros y ásperos, de una lana grasienta, parecida al pelo de cabras salvajes, y acaso sin lavar, completando la indumentaria varonil con calzón corto, con cintas colgantes, y a las piernas, arrolladas grebas de pelo, y al pie, sandalia rústica, con suela de cuero o cáñamo, sujeta al tobillo por cuerdas cruzadas. Usaban larga cabellera y otras veces el pelo ceñido al cráneo, y se tocaban con monteras de piel. En cuanto a sus adornos, consistían en collares, brazaletes, sortijas de bronce y fíbulas de bronce o hierro para sujetar los vestidos. El traje femenino ha sido menos descrito, pero se sabe que las mujeres usaban tejidos claros.
Su tocado, calificado de bárbaro, consistía en llevar afeitada la mitad delantera de la cabeza y sobre la misma unas varillas para posar un velo o bien unas varillas alrededor de la cabeza, con el pelo liado a las mismas y sobre ello un velo. De los usos jurídicos muy poco se sabe. Celebraban en un mismo día la fiesta solemne de los matrimonios y dirimían sus pleitos personales por las armas, en lucha como juicio de Dios y con motivo de una solemnidad. No daban sepultura a los muertos que morían de enfermedad, sino que los incineraban, y a los que perdían la vida en la guerra, como un honor que ello representaba, los llevaban al campo y los dejaban para que los buitres los despedazaran, toda vez que estos animales eran considerados como sagrados. Sobre sus creencias, adoraban a un dios que no tiene nombre propio y en su honor saltaban y bailaban danzas de carácter guerrero, hombres solo, durante toda la noche a las puertas de sus casas en tiempo de plenilunio. Creían que el firmamento era la morada de los dioses, pero además la superficie terrestre estaba plagada de múltiples divinidades, aunque al mismo tiempo tuvieron una serie de divinidades propias, siendo Hércules la particular de los lezuceños, que ya tenían dedicado al mismo un templo, y aunque ese mundo sobrenatural debió ser más complejo, porque en sus cultos aparecen numerosas representaciones de animales dioses y figuras que aunan formas de seres diferentes. Hubo un elemento religioso, aliado de la clientela, típico de un pacto personal de dedicación, que destaca a Ramos, los certales. Consistía en que los clientes consagraban sus vidas a una divinidad infernal para que se dignase a aceptarlas en el combate a cambio de la salvación de la vida del patrono cuando ésta se encontraba gravemente amenazada. Por ello, si el patrono moría en la batalla, sus clientes estaban obligados a suicidarse por entender que no habían sabido defenderle, que la divinidad no había aceptado las suyas a cambio de la de su patrono y que desde ese momento sus vidas eran ilícitas.